básicamente la misma forma, ¿no? Aunque obviamente diferentes aminoácidos y también, obviamente, también del tamaño, ¿no? El tamaño de la proteína. Se ve acá cómo se va trasladando a través del microtúbulo. Una característica de la adeneína es que se va a mover del sentido más al sentido menos, opuesto a la kinesina. La kinesina se mueve de menos a más, es una característica. En cambio, las dineínas de más a menos. Acá vemos otro ejemplo de ambas kinesinas y dineínas, ¿no? Las kinesinas, fíjense, de menos a más, y las dineínas de más a menos, ¿no? Cómo se van trasladando los diferentes cargamentos, ya sean mitocondrias, lisosomas, vesículas, etc., ¿no? Es un fagosoma, vamos a decirlo así, ¿no? Acá vemos lo mismo, el ejemplo de estas proteínas motoras, el transporte que tiene una kinesina y una dineína. Las kinesinas, como indicaba, son proteínas que pueden trasladar muchas. A pesar de ser una sola proteína, tiene capacidad para poder trasladar cualquier cargamento, igual que las dineínas. Solo que el movimiento es contrario. Estas son las principales proteínas motoras que se encargan de transportar descargas. Es como que Hércules, ¿no? Carga un mundo, ¿no? Más o menos. Vamos a hablar un poquito de lo que es cilios y flagelos. Los cilios y los flagelos lo hemos visto, o ustedes creo que lo habrán visto en práctica, en los protozoarios, en algunos carnés, en las sellenas, ¿no? En espermatozoides. Entonces encontramos en varios ejemplos la presencia de estas prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Porque eso vienen a ser prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Y cuando hacemos el corte de un flagelo, por ejemplo, vemos la presencia de un corpúsculo basal dentro, si hacemos el corte a nivel de raíz del flagelo. Un corpúsculo basal característico de microtúbulos de 13 pares de microtúbulos y un par central. En cambio, cuando hacemos un corte más al extremo, tenemos este otro corte, de 13 microtúbulos y dos pares centrales. Característica de un flagelo. En el caso de bacterias, por ejemplo, si bien es cierto hay proteínas asociadas que estructuralmente son parecidas, normalmente la estructura interna no son similares. Por eso se dice que el caso de los flagelos de bacterias es un caso típico. Por eso normalmente ahí abunda mucho una proteína que se llama la flagelina, ¿no? en procariotas. Vemos acá el movimiento de los flagelos que básicamente están gobernados por estas proteínas motoras. Una de ellas es la dineína. La dineína, como son las tepeasas, son las que facilitan justamente su movimiento de esta forma. Acá se ve mejor, ¿no? Ese movimiento. Y además, como están, digamos, estos flagelos nacen a partir de una placa fija, permiten que no se separen estos dos microtúbulos. Acá es una fotografía para ver la asociación que tienen los centriolos con los centrosomas, ¿no? Los centriolos, obviamente, que sabemos son los que dirigen el movimiento de los cromosomas. Y el funcionamiento de ellos es importante, ¿no? Para la célula. Tenemos acá los centriolos, cómo se disponen estos centriolos en una posición de ángulo de 90 grados. Una fotografía que vemos a los microtúbulos
¿no? En un proceso de división celular, ¿no? Acá tenemos una mitosis, ¿no? Cómo se van separando los cromosomas en una anafase, ¿no? Metafase, anafase, telofase, ¿no es cierto? El otro componente son los microfilamentos. Normalmente los microfilamentos los vamos a ubicar en los extremos de las células y sirven generalmente para permitir o soportar la presión negativa que pueden sufrir las células, es decir, que se pueden aplastar. Están formados por hebras y proteínas de actina principalmente, ¿no? Y miden alrededor de 8 nanómetros de diámetro. Junto a la actina hay otra proteína que se asocia bastante a la miosina, sobre todo en lo que es el músculo, para la contracción muscular. ¿Qué función podemos ver de estos filamentos intermedios? Que pueden, como indicaba en la figura inicial que vimos, le van a dar forma a las células, ¿no? Es decir, mantienen, por ejemplo, estas digitalizaciones de microvellosidades. Como indicaba acá, la proteína más importante es la actina, ¿no? Vemos diferentes formas, cómo están dispuestas estas proteínas. A un corte transversal vemos que son varios polímeros de proteínas que van a formar una forma. ¿Cómo se organizan los monómeros de actina? Igual que en el caso de los microtúbulos, también son proteínas globulares, por eso que se dibujan en forma de pelotas, ¿no? Igual también tiene una polaridad, tiene un extremo más y tiene un extremo menos. Normalmente estos moléculas de actina se encuentran en dos tipos, ¿no? En una actina G, cuando están solas, y cuando están ya polimerizadas se llama actina F. Acá vemos las actinas que forman las microvellosidades y los esterosillos. Tenemos acá varias actinas que están formando especie de varillas rectas que van a dar forma a la microvellosidad. Y la proteína miosina, ¿no? Que están uniendo estas hebras. Esta miosina trabaja junto con otra proteína que se llama canulodin, ¿no? Normalmente la miosina, como depende de calcio, la proteína canulodina es la que asegura, digamos, la permanencia del calcio. Y además, otras proteínas asociadas, tenemos, por ejemplo, puentes de vinquina y de fimbrina, ¿no? Están presentes dentro de esta microvellosidad. Los estereocilios serían la que, por ejemplo, encontramos en las células internas del oído interno. Una diferencia de una microvellosidad con un estereocilio es que, primero, la microvellosidad es más grande, ¿no? Que el estereocilio. Los estereocilios son más pequeños. Y en segundo lugar, las microvellosidades tienen movimiento, mientras que los estereocilios no presentan movimiento. O su movimiento es, digamos, en un solo sentido, digamos, para un lado, no se mueven, no hacen vaivén, digamos, no existen vaivén. Ese es el movimiento general del estereocilio, en un solo sentido nada más. Siempre hay la presencia de una prolongación más grande que la otra. De tal forma que el movimiento, digamos, es menos o más lento, digamos, que una microvellosidad. Vamos a ver lo que es la actina y la miosina, ¿no? Sobre todo lo que es la presencia del músculo. En una célula muscular vemos que está formado por microfibrilas, ¿no? Que son cuya unidad básica es el sarcómero. En un sarcómero podemos ver bandas
Y estas bandas justamente son originadas por la presencia de estas actinas y estas miosinas. A las miosinas le vamos a denominar bandas gruesas y a las actinas le vamos a llamar bandas delgadas. Esta es la característica entonces de una microfibrillas, que en el caso de las células musculares pues son varias microfibrillas que forman un paquete, una fibra muscular. En un músculo hay varias fibras musculares. La actina, por ejemplo, vemos acá en el caso de un macrófago, la presencia de esas actinas, que digamos, son los responsables de estas digitalizaciones. Y debido a su capacidad de polimerización, que pueden polimerizarse y despolimerizarse con rapidez, pueden formar justamente esas digitalizaciones. Pueden cambiar de orientación, ¿no? También con rapidez, y por eso es que la célula puede tener esos movimientos. Algunas proteínas asociadas a la actina, tenemos la timbrina, como hemos visto anteriormente, filaminas en este caso, fascinas, ¿no? Muchas proteínas en realidad que van a estar presentes en algunos tipos celulares. Su función básicamente es que permanezcan o aglomeren paquetes de actina. En este caso, en fibras o en redes. En el caso de la filamina, en forma de redes. Acá es lo mismo de lo anterior, la forma de la fascina y fimbrinas, y en el caso de redes, ¿no? Más proteínas que están ligados a actinas. Tenemos, por ejemplo, la fimbrina, que pesa 68 kilodaltons, se encuentra normalmente en los microvellosidades, subsidios, placas de adhesión, y forman los cables de actina en levaduras. Tenemos la capnina, que están en los filopodios, lamelopodios, fibras de estrés, y placas de adhesión, y así. Podemos espectrina, es muy común esto en la membrana de eritrocitos, distrofina, músculos, filaminas, fascina y pina, ¿no? Muchas proteínas que vamos a encontrar asociados a moléculas de actina. Plasticidad del citoesqueleto, ¿no? Aquí vamos a ver la presencia de esta plasticidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una plaquetas. Su función obviamente es para el trombo, ¿no? La formación del trombo, para evitar las hemorragias. Estas son células tipo ameba, que están formando pseudópodos, igual acá. Entonces todos estos movimientos que tiene la célula son importantes debido a la presencia del citoesqueleto. De todas maneras, el citoesqueleto tiene que estar muy asociado a las membranas para que pueda suceder estos cambios rápidos. Y aquí, por ejemplo, en esta figura podemos ver a moléculas de actina, elementos de actina, junto con proteínas accesorias como la filamina, y que están interrelacionadas, por ejemplo, con un receptor, por ejemplo, con un receptor de membrana. Entonces, la importancia que tienen los filamentos intermedios, filamentos intermedios de actina para el proceso de morfogénesis de las células. Es lo mismo que lo anterior para ver la morfogénesis que puede sufrir una célula con rapidez. Incluso también puede participar durante el proceso de la apoptosis. Entonces, importancia del citoesqueleto, de los filamentos intermedios. Vamos a ver los filamentos intermedios acá que son su diámetro más o menos de 10 nanómetros. Acá vamos a existir varias proteínas. Su particularidad es que van a soportar fuertes tensiones mecánicas y de alguna forma, si existiesen,
estas fuerzas mecánicas podrían romper a la célula. Entonces, la importancia de estos filamentos intermedios para resistir las grandes presiones. Tenemos acá una fotografía donde vemos la relación que existe de los filamentos intermedios que están en celeste con los microtúbulos, ¿no? Acá se ven ejemplos de cómo se relacionan, por ejemplo, estos filamentos intermedios con los microtúbulos, en el cual se han utilizado anticuerpos contra pectina, ¿no? Tenemos proteínas asociadas a microtúbulos que van a conectar cada uno de estos filamentos intermedios. Acá hay una diversidad de proteínas, ¿no? Podemos, por ejemplo, la queratina, la adamentina, las proteínas de filamento, las vitaminas nucleares, por ejemplo, todas tienen esta característica. Su extremo amino es normalmente, digamos, pueden formar bolas, ¿no? En forma globular, digamos así. Tiene una porción de hélice alfa que es la parte fibrilar, es la estructura secundaria de esta proteína, y un extremo carboxilo donde pueden fijarse o simplemente unirse con otras proteínas de filamentos intermedios. Esa es la característica común que tienen esas proteínas, ¿no? Entonces, como característica, son proteínas fixosas en general, justamente por este dominio central de ese área, ¿no? Por eso es considerado en general proteínas fibrosas. Su estructura sería de hélice alfa, ¿no? Se cree que la organización molecular parte a partir de la presencia de un monómero, luego este monómero forma un dímero, luego estos dímeros se van a juntar con otros dímeros para formar más o menos estructuras, y a su vez esas estructuras se juntan con otras para finalmente formar 8 tetrámeros en total. Entonces esa es la manera más o menos que se cree que se van construyendo esas proteínas, estos filamentos intermedios. A diferencia de las anteriores, a diferencia de los microtúbulos y de los microfilamentos, es que estas, por ejemplo, no poseen polaridad. El anterior poseía polaridad un extremo más o extremo menos. Estas no poseen polaridad. Acá vemos, por ejemplo, las estructuras de los filamentos intermedios, como una vez organizados van a formar paquetes de fibras. Primero forman las protofibrillas de 4 a 5 nanómetros para formar finalmente filamentos intermedios de 10 nanómetros. Y eso es lo que generalmente vemos dentro de las fotografías, ¿no? Estos filamentos intermedios, vemos acá dos estadios, acá una célula inicial y una célula final, cuando ya se detecta con anticuerpos. Acá lo que se hace es esta célula, se le inyecta queratina de tipo 1, se le inyecta, están marcadas con biotina, y al cabo de 20 minutos se observa cómo se encuentra esta estructura. Entonces, de alguna manera decimos que los filamentos intermedios forman, digamos, jaulas dentro de la célula. Vemos ahí la miosina, que es una proteína motora que vimos anteriormente, pero que es considerado un filamento intermedio. Toda miosina tiene 3 dominios, ¿no? Una cabeza, un cuello y una cola. Normalmente esta cabeza es la que se denomina la cabeza S1, es muy utilizado, por ejemplo, para poder identificar otras proteínas, porque lo que se hace es esta proteína se le puede pegar un anticuerpo o un clorocromo, ¿no? Y como tiene afinidad estas cabezas por otras cabezas, es una manera como se puede ubicar otras proteínas diferentes. Entonces, la parte de la cabeza es la que tiene la porción ATPase de esta proteína y es la que le va a dar la función motora. Vemos acá en esta figura, por ejemplo,
diferentes tipos de miocinas. La miocina 1 solamente es una unidad monomérica, en el cual en el cuello vamos a encontrar cadenas ligeras de calmodulina. La miocina de tipo 2, la más común, es la que encontramos en los músculos. Son dos monómeros que se han unido formando un dímero, en el cual las cabezas están libres y las colas están formando hélices altas. Y la miocina 5, ¿no?, que solamente se forma un enrollamiento parcial, ¿no?, y las colas extremas están libres. Son formas típicas que tienen estas miocinas. En el caso de músculo, la que abunda es la miocina de tipo 2, ¿no?, la miocina de tipo 2, y vemos cómo se forman finalmente estas moléculas. Las colas son las que se van a juntar y en el extremo opuesto vamos a encontrar las cabezas. Y en este caso es un ejemplo de una miocina 5, que normalmente va a adosarse a membrana de cualquier vesícula. Y acá la miocina 1 es más pequeña, ¿no? Y en el caso de la fibra muscular, el que abunda es la miocina de tipo 2. Son las que van a formar las denominadas bandas gruesas de los microtúbulos, lo que se encuentra acá de un sarcómero, las bandas gruesas. Y las bandas delgadas serían las fibras de actina, están asociadas con otras proteínas que se llaman troponina y troponina. Esas son las llamadas bandas delgadas. Entonces, este es un sarcómero. Está delimitado por la línea Z